gracias al Señor que hemos podido conectarnos por medio virtual y si algunas cosas nos han faltado, esa no es la palabra. Hemos tenido palabra, hemos tenido la oportunidad de tener esta conexión gratis, ¿verdad? En el sentido de que a todos le puede llegar de manera fácil. Y en esta noche vamos a entrar en nuestro estudio de los viernes. Quiero hablar un poquito, antes de entrar en el tema de esta noche, de algunos puntos que le puede servir de ánimo ante aquellos que a lo mejor están enfrentando o han sido afectados por el coronavirus o COVID-19. Uno de los consejos que como pastores le queremos dar es que no pierdan la esperanza. Yo sé que es difícil, algunos hemos escuchado que ya algunos se han infectado, le ha dado el virus y han enfrentado síntomas muy fuertes, han estado en situaciones muy pesadas. Queremos decirle que estamos orando, estamos pendientes a sus necesidades, estamos en contacto con los hermanos, no hemos cesado de orar por ustedes y sabemos que Dios no nos ha abandonado. Es normal que cuando enfrentamos alguna dificultad o sufrimiento, angustia, dolor, lo primero que surge a nuestra mente es preguntar por Dios. ¿Dónde está Dios en medio de este dolor? Y la palabra está llena de los consejos que nos anima en este tiempo de no olvidar, número uno, que no tenemos un sacerdote que no se apiade de nosotros, sino que sufrió. Jesucristo sufrió de manera inocente y Él está con nosotros. Aparte de que sufrió no solamente en la cruz, sino mientras estuvo en la tierra, también la palabra nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, dice Mateo 28. Entonces queremos animarlo, si tú eres una persona que estás enfermo por el coronavirus o otra enfermedad o a lo mejor una necesidad o a lo mejor te encuentras en incertidumbre, te encuentras lleno de miedo porque no sabes lo que va a acontecer. Queremos decirte que estamos contigo, estamos orando por ti, estamos pendientes en lo que podamos asistirles, estamos aquí para echarle la mano y sabemos que Dios también está contigo. Sabemos que si tú has puesto tu confianza en el Señor, has confesado a Jesús como tu único Señor y Salvador, puedes descansar que pase lo que pase. Romanos 8 dice que ni la vida, ni la muerte, ni espada, ni persecución, nada nos separará del amor de Jesús. Así que espero que estas palabras te animen, te den fuerza para seguir adelante. La palabra nos enseña que todavía no es el fin. Tenemos que seguir adelante hasta terminar esta carrera que nos queda por delante. Hay muchos que no conocen de Cristo y por eso todavía estamos aquí. Así que queremos que ustedes, los que están enfrentando situaciones difíciles, sepan que estamos con ustedes. Estamos orando, no estamos dormidos en el sentido espiritual. Estamos pendientes, estamos al tanto y estamos orando mucho por ustedes para que el Señor, aparte de pedir que el Señor los sane, los guarde, sobre todo le dé la fortaleza para vencer hasta el fin. Sabemos que tenemos todos prometido una vida eterna sobre todo esto. Y si no nos morimos del coronavirus, nos podemos morir de otra cosa. El punto es que un día moriremos y el Señor nos promete vida eterna. Así que yo te animo a que conforme al consejo, a la promesa de la palabra de Dios, descanses en esa promesa. Así como una mujer encinta que está sufriendo por sus dolores e incomodidad, pero ella tiene una promesa dentro de su barriguita, esperando un bebé. Y está alegre no por los dolores, sino por lo que viene después de los dolores. Así que nosotros como cristianos tenemos esta esperanza en el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por estas palabras? Bueno, en la noche de hoy vamos a continuar un tema que compartimos el viernes pasado. El viernes pasado hablamos acerca del tema en oración, fortaleciendo nuestra fe. Es el tema de esta noche. En oración, fortaleciendo nuestra fe. Para los que toman notas, si quiere poner usted una distinción en esta enseñanza, póngale segunda parte. Esa es la segunda parte de en oración, fortaleciendo nuestra fe, segunda parte. Bueno, en la clase pasada hablamos acerca de Lucas 18. En Lucas 18, versículo 1 al 8, hablamos de la parábola de la viuda y el juez injusto.
Y estuvimos explicando muchos puntos importantes. Si usted no ha tomado esa enseñanza, como esta es la segunda parte, le intimo a que vea la primera parte, ¿verdad? Ya está en el YouTube, en el SoundCloud, y la puede ver otra vez en el Facebook si usted desea. Entonces es la continuación que estamos hoy compartiendo, la segunda parte, y estamos hablando acerca de la oración, ¿verdad? Y la parte que yo he tomado, esa parte, vamos a decir, lo que estoy explicando en la oración, es un poco diferente a algunos temas que ya se están compartiendo en diferentes, vamos a decir, predicaciones y enseñanzas. Y la intención que tengo en esta enseñanza de la oración es poder entrarnos un poco más profundo para entender lo que es la oración, por qué oramos, qué debemos de pedir, cuál debe ser la intención de nuestro corazón, cómo debemos acercarnos a Dios. Todo eso queremos en este tipo de tema que estamos compartiendo. Queremos enseñar la palabra para tener mejor entendimiento. Ya hablamos acerca de Lucas 18, del 1 al 8, la parábola del juez injusto y la viuda. Allí pudimos ver muchas partes de la oración, como la persistencia en la oración, no cesar de orar. Orar, dice que el que ora día y noche, pregunta el Señor, ¿no contestará vuestro Padre sus peticiones al que ora día y noche? Hay una palabra que Jesús utiliza en el verso que es orar sin desmayar, orar siempre. Pero vemos cómo esta viuda pudo obtener la respuesta de un juez injusto que le hiciera justicia ante su adversario. Jesús, al terminar esta porción bíblica, termina haciendo una pregunta que parece un poco fuera de lugar. Y la pregunta, en el versículo 8 de Lucas 18, Jesús pregunta, y cuando el Hijo del Hombre, es decir, cuando Él venga a la tierra, hallará fe, es decir, hallará gente, ¿verdad?, caminando en fe. Y ahí vemos una conexión, por eso el tema se llama en oración, fortaleciendo nuestra fe, porque la fe tiene muchos aspectos que queremos cubrir en esas enseñanzas. Queremos entender, ¿verdad?, cómo podemos tener más fe en este tiempo de calamidad, sufrimiento e incertidumbre. Entonces vemos, tengo un detalle, voy a detallar un poquito lo que es el capítulo 18 de Lucas. Vemos la primera porción del capítulo 18 de Lucas, que es la oración perseverante del juez injusto y la viuda. Ahí vemos lo primero, estuvimos compartiendo el viernes pasado de que este capítulo podemos ver que es un capítulo de oración, de petición, de acercarnos a Dios a pedirle algo. Y la primera parte vemos a la viuda ante el juez injusto. Esa es la oración perseverante, podemos llamar eso. La otra parte, que es del versículo 9 al 14, es la actitud en la oración, es la que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y en Lucas 18, usted quiere puede poner una marca allí, del 9 al 14, eso que estaremos leyendo más adelante. Ahí habla de la actitud en la oración, la actitud en la oración. ¿Qué tipo de actitud debemos tener cuando venimos ante Dios? El punto 3 de este capítulo es en los versos 15 al 17, y ahí es donde Jesús dice, ¿verdad? El que no recibe el reino de los cielos como uno de estos niños, ¿verdad? Está hablando de los niños, de la actitud y el corazón, la nobleza, la inocencia de los niños. Y ahí podemos llamar esta parte la disposición del corazón en la oración. La disposición del corazón en la oración. En el punto 4 vemos los versos del 18 al 30, es la historia del joven rico. Esta historia del joven rico, podemos ver cómo el rico viene donde Jesús y le hace una pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Y aquí vemos que desafortunadamente el joven rico, es un punto que veremos después, Jesús le pregunta por los mandamientos, él dice que los cumplió todos. Jesús se da cuenta que le falta todo porque aunque los podía cumplir de manera externa, su corazón tenía otro Dios, aparte del Dios que él profesaba o el que él decía creer. Y este punto 4 le podemos llamar la idolatría y la oración. La idolatría del corazón y la oración. En el punto 5 del capítulo 18 de Lucas, vemos en los versos 31 al 34, vemos el propósito de la oración. Y la razón por qué le llamo así
Es porque Jesús ahí comienza a recordarles a ellos que le era necesario morir. Ahora, cada vez que Jesús les recordaba, ¿verdad?, cuán necesario era para él ir a la cruz, debemos entender que era para nosotros poder adquirir la inocencia de nuestros pecados por cuanto él iba a pagar por nuestra deuda. Jesús recibe la condenación, nosotros recibimos la justicia de Cristo. Por eso vemos en los primeros capítulos estas peticiones. Y ahí vemos cómo Jesús les recuerda que debe de ir a la cruz. El último punto, el cual es el número 6, de los versos 35 al 43, vemos al ciego en Jericó. Y aquí vemos la oración, le vamos a llamar al punto 6, la oración y los milagros. O sea, el hecho de que Dios no conteste todas nuestras peticiones que le pedimos, no significa que Dios no tiene el poder para sanar y hacer milagros en este tiempo. Simplemente cuando Dios no contesta alguna petición que le hacemos, es porque Él tiene un plan eterno y mucho mejor. Tiene un plan mucho mejor y eterno, podemos decir. Entonces termina este capítulo hablando de un ciego en Jericó que le pide a Jesús que lo sane para recobrar la vista. Y vemos cómo recobra la vista, recibe un milagro por la petición. O sea, cada vez que alguien en la Biblia le pedía algo a Jesús, a eso le llamamos oración. Eso es una oración. Habíamos estudiado anteriormente que hay oraciones de 1 segundo y oraciones de 24 horas. Hay oraciones de 5 horas, de 1 hora, de 20 minutos, de 5 minutos. Hay oración de constante, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra mente en comunicación constante con Dios. Y la oración tiene muchas facetas, muchas fases que podemos ver. Por eso estamos estudiando alguna de ellas. Bueno, lo más importante en esto que hemos visto del capítulo 18 de Lucas, si nos damos cuenta, 4 de estas oraciones, y podemos decir 5, son referentes a la justicia de Dios. Quiero que pongan atención. 4 peticiones o oraciones que aparecen aquí, oraciones, tienen que ver con la justicia, incluyendo la número 5, cuando Jesús dice, tengo que ir a la cruz, porque el hombre merecía la condenación y Dios no podía seguir tratando y llevando a cabo su plan eterno sin primero ir a la cruz. Entonces vemos, por ejemplo, un ejemplo bien rápido que me llega a la mente, es Mateo 16, cuando Pedro se le antepone para que no vaya a la cruz. Jesús le dice, quítate, Satanás. Si Jesús no va a la cruz, Pedro no puede tener y disfrutar de lo que él lo estaba deteniendo. Es decir, Pedro quería seguir disfrutando de Jesús. Pero si Jesús no hubiese ido a la cruz, Pedro hubiese ido al infierno. Entonces le era necesario ir a la cruz a Jesús para nosotros recibir la justicia de Él. Y Jesús en la cruz recibió nuestra maldad e injusticia, es decir, la ira de Dios. Entonces, si vemos el capítulo completo, nos damos cuenta que aquí nos da un buen ejemplo este estudio, porque hay muchos cristianos que cuando van a orar no saben qué pedir. No saben qué pedir. Y sí, Romanos dice que no sabemos pedir como conviene, el Espíritu nos ayuda. Eso no significa que podemos pedir lo que sea y el Espíritu es el que va a pedir por ti. No, cuando tenemos un corazón correcto, buscando las cosas que la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar, el Espíritu nos ayuda a hacerlo de manera correcta, el cual lo hace de una forma que Dios lo recibe, lo acepta como una petición conforme a su voluntad. Hemos estudiado en Primera de Juan, que dice claramente, si alguno pide, ora, ruega, conforme a la voluntad de Dios, dice, a ese Dios oye. Es importante esto porque hoy vamos a estar viendo dentro de la oración, muchos se preguntarían, ¿cómo la oración fortalece mi fe? ¿Cómo la oración me da fuerza en este tiempo donde muchos quizás que nos están sintonizando están en un punto donde no tienen fe o donde no creen en el Señor ahora mismo porque han perdido a lo mejor algunas cosas o están encerrados en sus casas o por las noticias del coronavirus, lo tienen muy abrumado. Yo hablaba con una persona, incluso con un pastor, y le digo esto, ¿verdad? No para restarle importancia al virus, más bien, permítame, no para restarle importancia al virus, sino para ubicarlo un poco mejor en esto del virus que estamos enfrentando. Miren, si usted, por ejemplo,
entra al internet y usted puede escribir las estadísticas de las personas que mueren al año. Hay una página que se llama worldmeter.info, es una página que habla de las estadísticas de las muertes al día, las muertes al año, los nacimientos al día, los nacimientos al año. Y hay una lista de estadísticas que esa página, como muchas, te dice el número de personas que nacen, mueren, los cigarros que se fuman, el alcohol que se vende, los videojuegos que se venden, estadísticas de todo eso. En esa estadística dice que aproximadamente al día mueren 153,000 personas al día. En esa misma página aparece el total de los muertos por el coronavirus y la suma es de 58,793, la última vez que vi el número. Entonces, quiero que entienda, desde el principio de marzo hasta el día de hoy, dicen que han muerto 58,000, 59,000 aproximadamente de personas por causa del virus. Pero cada día mueren aproximadamente 150,000 personas. Entonces estamos hablando de unos números muy exagerados aquí. Ahora, por un lado, como pastor tengo cuidado, esto del virus es real, pero la propaganda que se le ha dado ha sido muy exagerada y ha generado mucho miedo, más problemas en el miedo que en las enfermedades. Y estamos viendo muchos videos y hay mucha gente confundida. Repito, no quiero aquí restarle importancia al virus. Es un virus real. Conocemos personas que han perdido seres queridos, personas que están enfermas, pero la magnitud del problema crea en las personas mucho terror. Y cuando hay miedo, el cuerpo es más vulnerable para recibir las enfermedades. Así que le digo esto no es para que le quiten el ojo a lo que estamos enfrentando, sino para no entretenerlo tanto y olvidarnos de las promesas del Señor. Esa es la idea de lo que le estoy aconsejando. Bueno, la pregunta, en medio de esta pandemia, nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Bueno, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una de las cosas que vemos en ese texto es que el texto no dice, y quiero aquí explicar, donde la palabra de Dios es enviada, vamos a decir, por las Escrituras. Recibimos las Escrituras. Cuando estudiamos la Biblia, con la actitud de obedecer la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando recibimos la palabra, nos damos cuenta que ahí tenemos en el corazón la palabra de Dios. Pero esa palabra tiene su efecto cuando la ponemos por obra. Si Dios te dice, confía en mí y avanza, y tú te llenas de miedo y te detienes, ahí no opera la fe. Cuando el pueblo en el desierto no entró a la tierra prometida, el Señor le prometió y le dijo, yo te voy a meter en la tierra prometida, pero si confían en mí. Y vemos cómo no entraron por su desobediencia. Y la desobediencia está ligada a la incredulidad, la falta de fe. Y la falta de fe, oigan bien, la incredulidad está conectada al amor al mundo. Ellos amaban más a Egipto que la tierra prometida y por eso no pudieron creer a la promesa del Señor. Puede ser, es posible, no lo sé, que muchas personas que están llenas de miedo es porque están muy agarrados a esta vida o están muy agarrados a las cosas materiales que no quieren perder. Entonces aquí la palabra que vemos en el día de hoy dentro de la oración es la palabra justicia. Aquí vemos y nos preguntamos, ¿por qué es tan importante la palabra justicia? Debemos entender primeramente la definición de la palabra justicia para tener un sentido mayor. En la Biblia, la palabra justicia tiene un solo significado, pero aplicaciones diferentes dependiendo del contexto y del uso que se le da a esta palabra. Justicia significa una sola cosa, pero se aplica diferente dependiendo del contexto, es decir, lo que leemos antes y después de la Biblia, en lo que estamos estudiando acerca de cualquier texto, y también del uso que se le da a esta palabra. Una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es la justicia del hombre, otra cosa es recibir justicia por la fe. Vamos a ver muchos puntos en el día de hoy que nos van a ayudar. Por ejemplo, la justicia de Dios tiene el propósito de guardar la vida de los seres humanos. El propósito de la justicia es guardar nuestras vidas.
La palabra aquí justicia, en términos muy simples, significa hacer lo correcto. Ahora, nos damos cuenta de un punto muy importante. Si tú no haces lo correcto con tu prójimo, hay un rompimiento de relación. Es decir, no hacer lo correcto es ofender, es transgredir o hacer algo ilícito contra tu prójimo, el cual le llamamos injusticia. Entonces, cuando hay justicia, hay unión. Cuando hay injusticia, hay separación. Entonces, nos damos cuenta que la palabra muerte, separación, es provocada por la injusticia. Las personas que son llevadas a la cárcel es por haber cometido una injusticia. Y esa persona, por ir a la cárcel, separada de su familia y sus seres queridos. Aquí nos damos cuenta que obedecer a la justicia de Dios significa respetar y amar al prójimo. Eso significa la justicia. Aunque el propósito de la justicia, mis hermanos, es bueno, es algo que Dios lo dio para que haya equidad entre todos, ¿verdad? Balance. Por causa del pecado, la justicia ahora viene a nosotros de una manera que puede parecer negativa. Por ejemplo, la palabra justicia significa equidad. Equidad significa lo mismo, o podemos decir un balance 50-50, eso es equidad. En otras palabras, si a ti te prestan, o si tú prestas, mejor dicho, para que lo entiendas, $100 a alguien, lo justo es que te paguen $100. Es como que si los escucho. Significa que lo mismo que tú deseas para ti y tus seres queridos, también eso que tú deseas para ti y tus seres queridos sea aplicado para los demás de igual modo. Entonces, nosotros somos, si somos honestos, sabemos que somos más propensos a cuidar a los nuestros que a los extraños, ¿verdad? Dios le llama a eso incluso injusticia. De tú nada más proveer para los que tú conoces, tus seres queridos, y ves un extraño y no eres movido en amor y justicia a también hacer lo mismo con los demás. Miren, la justicia, todos entendemos, demanda integridad y rectitud ante todo. Eso demanda la justicia. Si tú trabajas por 40 horas, estoy seguro que tú demandas que te paguen 40 horas. Si alguien golpea tu vehículo o alguien choca tu vehículo y nos damos cuenta que el costo de este daño es de $5,000, lo justo que tú demandarías es que te paguen $5,000. A esto le llamamos simplemente justicia. Ahora bien, en la Biblia tenemos dos palabras que van de la mano, que por eso cuando hablamos de nuestro Dios le adoramos, porque aquí hay dos palabras importantes que va a cambiar un poco nuestro entendimiento para bien. La primera palabra es la que estamos viendo, justicia, es la primera palabra, pero la segunda es misericordia. La primera palabra justicia y la segunda misericordia. Ahora bien, escuchen bien, pongan atención. Cada una de estas palabras demandan algo. La justicia demanda algo y la misericordia demanda algo. Ahora, fíjense bien. Si usted toma notas, para que anote esto porque es muy importante. La justicia demanda, número uno, pago. Así como bien decíamos, si usted rompe algo que cuesta $50, el dueño de eso que usted rompió le va a cobrar $50. La justicia demanda pago. Lo segundo que la justicia demanda es juicio. Por eso vemos las cortes, allí se llevan las personas que rompen la ley y la justicia demanda que haya juicio sobre aquellos que rompen la ley. Lo tercero que la justicia demanda es condenación. Y la condenación es aplicada por medio de la justicia para aquellos que no pueden pagar la ley que rompieron. Es decir, cuando alguien rompe la ley y no puede pagarla, la ley demanda justicia, pago, juicio y condenación. Fíjense bien, la ley no pide menos que eso, ¿verdad? Pago, juicio, condenación. Pero por otro lado tenemos la misericordia, ¿verdad? El cual todos nos encanta. A diferencia cuando tenemos que aplicarla cuando nos deben a nosotros. Pero bien, la misericordia demanda ruego, humillación y fe. La misericordia demanda ruego, humillación y fe. Ahora, fíjense en este texto, en el libro de Números 14. Si usted es nuevo en este canal y no es muy experto en la Biblia,
En la Biblia hay un libro, si no me equivoco es el tercero o el cuarto, se llama el libro de Números, así se llama Números. Y vamos al capítulo 14, versículo 18. Ahora vamos a ver algunos textos para que podamos aquí ver cómo Dios aplica su justicia con los que rompen la ley. Números 14, versículo 18. Números 14, verso 18. Dice, Jehová, dice, fíjense lo que dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, grande en misericordia. Que perdona la iniquidad. Acuérdense que iniquidad es lo contrario a equidad. Iniquidad es aquel que no opera de manera equitativa en justicia. Dice, y la rebelión. Rebeliones son aquellos que resisten la ley, aquellos que no se someten a la ley. Esto le llamamos rebelión. Dice, aunque, fíjense, aquí está hablando, Dios es bueno, ¿verdad? Es tardo para irarse. No dice que no sea ira, dice que es tardo. Luego dice, pero es grande. Efesios dice, rico en misericordia. Dice, aunque, sin embargo, podemos decir, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Fíjense esto, la justicia demanda pago, juicio y condenación. Aquí dice el texto que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí vemos que el romper la ley, fíjense, rompemos la ley y no hay juicio inmediato. Viene la justicia a demandar un pago por esa ley. El problema aquí consiste es en que si tú rompes algo que cuesta $20, la justicia te demanda que pagues $20, ¿verdad? En muchos de los casos hasta interés te cobran. Pero cuando tú matas a una persona, escúcheme bien, aquí hay terrenalmente hablando, la ley es aplicada contra tu vida. Es decir, no puedes vivir como un ciudadano en la calle jamás. Bueno, si matas a alguien te pueden sentenciar a 30, 40, dependiendo de en la manera que si cometiste el homicidio, pero nos damos cuenta que hay un pago por cada delito que cometemos. Bueno, muchos pensamos, cuando escuchamos la ley del talión, pensamos que la ley del talión, entiéndase, ojo por ojo, diente por diente, es algo malo. Pero la ley del talión no es algo malo, simplemente no nos gusta cuando se nos aplica a nosotros. Obviamente cuando nos ofenden, nos gusta la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero cuando cometemos nosotros la falta, entonces queremos misericordia. Fíjense cómo somos. Entonces, quiero que vayamos al libro que le sigue a Números, Deuteronomio. Vamos al libro Deuteronomio, capítulo 19. Vamos a ver aquí los versículos del 15 al 21. Aquí está la ley del talión. Esta ley, la Biblia no le llama la ley del talión, pero ¿verdad? Es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Es decir, no aceptamos una acusación de una sola persona. Eso está diciendo el texto. En relación con cualquier ofensa cometida. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Verdad? 2 testigos mínimo. Verso 16. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes, los 2 acusadores, es decir, o testigos, se presentarán delante de Jehová, primero delante de Dios, y luego dice, y delante de los sacerdotes, luego dice, y de los jueces. Ahí está la palabra. Un juez es aquel que aplica justicia, de ahí viene la palabra juez, de justicia. Dice que hubiera en aquellos días Dios, sacerdote, jueces. Dice el 18, y los jueces inquirirán bien. Bueno, la ley deuteronómica es la ley, le conocemos como la ley civil, ¿verdad? Que se le entregó al pueblo de Dios para el comportamiento, las leyes civiles, las leyes del Estado, podemos decir, que ellos aplicaban, cómo debían de vivir para la relación entre el uno y el otro como ciudadanos.
Dice, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, dice el 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, ojo por ojo, diente por diente, y quitarás el mal de en medio de ti. Miren, aquí es donde vemos que la aplicación de la justicia es para que haya bien, paz, amor y unión entre los seres humanos. Esa es la razón por la justicia. Dice el 19, voy a retomar. Dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. Van a escuchar cómo trataron con esa persona y les traerá temor. Acuérdense de la clase anterior, el temor bueno, el positivo, y el temor malo, negativo. Aquí la ley infunde temor positivo, que es el temor de Dios, para no cometer más delitos. Dice, y no volverán a hacer más una maldad. Ahora es importante porque en el griego, cuál es el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo, o sea, me explico, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. A lo que me refiero es que maldad en el Nuevo y en el Antiguo Testamento significa lo mismo. La palabra maldad significa simplemente sin ley. Eso significa maldad, sin ley, alguien que opera fuera de la ley de Dios. Fíjense qué simple. Pero esa simpleza, en esa explicación, nos mete a todos como seres humanos como personas llenas de maldad, personas que no viven según la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos mentido? ¿Cuántos hemos robado? ¿Cuántos hemos mirado codiciando a otra persona? ¿Cuántos hemos en el pasado, o algunos hasta en el presente, viven en mentiras, en engaños, etcétera? Una lista de cosas. ¿Cuántos de ustedes han odiado a alguien? Bueno, Jesús dice que eso es homicidio, por si usted cree que un asesino y usted son diferentes. Entonces, todos caemos en el mismo renglón como seres humanos. No me refiero ya como cristianos, me refiero como seres humanos. Ahora bien, este texto es importante porque esta palabra que aparece dice, y no volverán a hacer más una maldad, dice, semejante en medio de ti. El 21 dice, y no le compadecerás. Quiero que pongan atención al 21. Y no le compadecerás. Aquí la palabra compadecer, es decir, no tengas misericordia de esa persona. Pues fíjense, aquí se está aplicando justicia sin misericordia en el Antiguo Testamento. Dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Miren, usted, obviamente pensando con una mentalidad moderna, diría que esto incluso es injusticia, pero no, esto es justicia. Exactamente lo que está diciendo el texto, ojo por ojo, dice, le haréis a él como él pensó hacerle a su prójimo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la justicia es algo, hermanos, que funciona de manera equitativa. Obviamente, hoy vemos que en nuestros gobernadores hay una estatua, ¿verdad?, de Artemis que tiene un velo y una balanza con una espada. Y el velo en sus ojos habla de la imparcialidad para aplicar justicia. La balanza habla de equidad y la justicia, la espada habla de juicio. El velo habla de imparcialidad en aplicar justicia, no importa quién sea. La balanza habla de la equidad y la espada habla de juicio, ¿verdad?, de la condenación al que rompe la ley. Ahora, Romanos 13 dice un verso, dice, porque cuando las autoridades aplican la espada, no lo hacen por mal, sino para proteger. Entonces vemos cómo el Señor, cuando saca a Adán y Eva del huerto, irónicamente hablando, allí pone a un ángel con una espada que se revolvía. Eso significa, hermanos, que cuando Adán y Eva salieron, si ellos querían volver otra vez, conforme a su justicia, esa espada los hacía pedacito. Esa es la idea. Ahora, esa espada, escuchen bien, que ustedes ven en el Génesis 3, la espada que se revolvía así como un ventilador, ¿verdad? Si usted mete la mano se la corta, esa es la idea. No había forma de volver al Edén porque la espada de justicia lo mataba. Jesús recibió esa espada por nosotros.
Hoy tenemos acceso al reino de los cielos no por nuestra justicia, sino por la de Cristo, mis hermanos. Por esa razón nos vamos al punto siguiente. Aquí nos preguntamos qué es misericordia. Ya hablamos de lo que es la justicia, ahora vamos a ver lo que es la misericordia. La palabra misericordia significa compasión, ¿verdad? Ser compasivos. Significa lástima, como cuando decimos tener lástima. Significa conmiseración, significa esa palabra. En términos más simples, la misericordia nace de un corazón lleno de amor y bondad. Ahora usted quizás diría, entonces significa que el que aplica justicia no ama, todo lo contrario. El corazón de Dios o el amor de Dios se define por el amor, o sea, el amor de Dios, quiero explicarlo mejor. El amor de Dios se define por dos cosas, justicia y santidad. Estos dos demandan que nosotros andemos perfectamente ante Dios. Pero como Dios sabe que no podemos, entonces Dios nos ofrece misericordia cuando creemos en su Hijo, porque Él pagó por nuestra deuda. Es importante eso, mis hermanos. La Biblia nos enseña que Dios, cuando aplica misericordia, no significa reemplazar la justicia por la misericordia. Dios, de manera equitativa, de manera balanceada, aplica los dos, misericordia y justicia. Pero el que no recibe a Jesús como su único Señor, entonces recibirá la justicia, el cual demanda pago, juicio y condenación. Está muy claro, mis hermanos, no hay ninguna confusión. ¿Cómo se puede aplicar si pensamos bien estas dos? Miren, piensen por un segundo en un ejemplo. Miren, ¿cómo podemos aplicar justicia y misericordia a la vez? ¿Cómo podemos aplicar estas dos? Bueno, imagínese usted un juez. Le presentan a una persona culpable de homicidio y de robo. El mismo juez, cuando ve sus códigos penales, ¿verdad? La sentencia que este hombre debe cumplir son 30 años. Pero en ese momento, cuando el juez le dicta la sentencia, ahí la persona, el culpable, comienza a llorar y decir, ten compasión de mí, juez, perdóname, cometí un error, perdóname. Y pongamos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el juez es movido a misericordia. Vamos a pensar en eso. ¿Cómo puede este juez, estoy hablando de un juez terrenal, un hombre, cómo puede este juez aplicar ambas? La justicia dice que este hombre tiene que pagar por lo que hizo. La misericordia de su corazón dice que lo debe soltar. La justicia dice, debe de ir a la prisión. La misericordia dice, déjalo ir. ¿Cómo se cumplen los dos sin violentar ni lo uno ni lo otro? Bueno, hay una sola forma, mis hermanos, y es que el juez tome el lugar de este prisionero, de este culpable en este caso. Y que el juez, no que el juez saque una chequera y pague por la fianza de él, no. Para cumplir con los dos, el juez tiene que ir a cumplir él 30 años de prisión. Hermanos, entendiéndolo en pocas palabras, la misericordia demanda perdón, pero la justicia demanda pago. Son dos cosas extremas. Y solamente Dios puede hacer esto. Por eso Dios envió a su Hijo, mis hermanos. Eso lo vamos a ver en un momento. Ante la deuda del siervo, en Mateo 18, el siervo recibió misericordia por cuanto no podía pagar su deuda. Vamos a Mateo 18. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 18, versículo 26. Mateo 18, 26. Si bien nos damos cuenta, en esta historia, les intimo a que lea la historia de los dos deudores en Mateo 18. No voy a leer todo completo ahora. En el versículo 26, si usted se da cuenta, miren, piense bien. Ante el rey dice que se le presentaban personas, siervos, esclavos, en otras palabras, que le debían al rey. Y la historia dice, y se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Esta cifra, muchas veces la hemos estudiado, equivale a una eternidad, ¿verdad? Perdón, una eternidad. Equivale a mucho tiempo de trabajo. Es un número que tendríamos que vivir 80 vidas para pagarlo. Es la idea. Cuando este hombre viene delante de su rey, su señor, no tiene con qué pagarle. Significa que merece la muerte y ser torturado. Esa es la idea.
Dice Mateo 18:26, entonces aquel siervo, aquel esclavo, entiéndase, postrado le suplicaba, es decir, le rogaba, le oraba, podemos decir. Ahora, ¿qué le rogaba? ¿Qué le pedía? Diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, quiero que piensen. La deuda, para poder pagar esta deuda, este hombre tenía que vivir 80 vidas y cada vida 80 años trabajando siempre para pagar. Ahora, todos entendemos que el ser humano tiene una sola vida, una sola. Este hombre estaba diciendo al rey, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. El rey sabe que es imposible. Pero nos damos cuenta, nos parecía descabellado que alguien que tenga alguna deuda le diga a su acreedor que borre la deuda. Nadie haría eso, ¿verdad que no? Usted no se, vamos a decir, se metería en un problema de una deuda de un dinero de $1,000,000, ¿verdad? Y le mandan cartas, jueces, etcétera, para cobrarle esa deuda. No creo que nadie, ¿verdad? En su mente lógica, coherente, le diría a este acreedor al que le debe 1,000,000 que borre la deuda. Nadie haría eso. Aquí el siervo no está diciendo, bórrame la deuda. Él está diciendo, yo te lo voy a pagar, nada más ten paciencia. Solamente espérame 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días espérame para yo trabajar y pagártelo. Ten paciencia, ten paciencia. El versículo 27 dice algo increíble. Dice, el señor de aquel siervo. Ahora bien, escuchen bien, aquí es donde vemos el corazón. Usted pensaría, este rey tiene que aplicar o justicia o misericordia, ¿verdad? O justicia o misericordia. Aquí nos damos cuenta que el corazón del rey, suponiendo que aquí está la justicia y aquí la misericordia. Dice el texto, y el rey, movido a misericordia, dice el texto, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó, habla de que era un esclavo encadenado bajo el señorío de este rey. Este siervo le pertenecía a él, era de él. Estaba encadenado por una deuda, pero vemos que lo primero que hace es que le suelta. Suelto, ¿verdad? Esto simboliza las ataduras del pecado y de Satanás. Somos desatados, somos salvados de eso. La salvación en el Evangelio de Cristo, de eso habla. Pero nos damos cuenta que primero le suelta, luego lo perdona. Pero vimos que el corazón, escuchen bien hermanos, aquí vamos a conectar la oración. El corazón del rey se movió a misericordia porque el siervo le pidió misericordia, no le pidió misericordia, perdón, le rogó. Eso lo vemos más adelante. Le dice, te lo pagaré, ¿verdad? El rey dice, no va a poder pagármelo. Dice, el rey entonces movido a misericordia. ¿Significa esto que el rey, ¿verdad, ignoró la justicia? ¿Ignoró la justicia? Hemos estudiado varias veces que no. El rey absorbe la deuda, porque la deuda era con él. Él pierde esos 60 millones de denarios. Ahora, quiero que noten, 60 millones de denarios, podemos decir. Sí, claro, un denario equivalía a un salario de un día de trabajo. Él le debía 60 millones de denarios, que equivale, si lo calculamos más o menos, es vivir 80 vidas de 80 años cada una. Una deuda impagable, mis hermanos. Ahora, si quieren ver la bondad de este rey, que es Dios, se está refiriendo a Dios en la analogía, ¿qué beneficio tenía el rey al perdonar a este siervo? ¿Qué beneficio? Piense usted. Porque usted puede perdonar a alguien por algún beneficio, pero ¿qué beneficio tenía al perder 60 millones de denarios, 10,000 talentos? Miren, número uno, este hombre era un esclavo. Ya el rey era su dueño. Número dos, este hombre era pobre. No tenía con qué pagar. Y número tres, el rey lo hizo libre. Dice el texto que el rey lo soltó. Es decir, este rey perdonó la deuda de este esclavo sin pedir nada a cambio, nada más. Algo que vamos a ver a continuación. Obviamente el siervo le rogó, ten paciencia. Le dijo algo que no iba a cumplir, pero habló de su humanidad. Dijo, yo te lo pago, pero le estaba diciendo, no tengo con qué pagar. ¿Qué hago? O sea, estaba como quien dice comprando un día más de vida. Ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Ahora, aquí entramos en un entendimiento y un punto importante. Lo mínimo que el rey le exigía a este siervo, ahora, con esto no significa que le iba a pagar,
pero viene una exigencia de parte del rey aquí. El rey le perdonó la deuda, pero hay una exigencia. Acuérdense que dije que la misericordia demanda perdón, demanda fe, ¿verdad? Demanda humillación. Tenemos que humillarnos porque no la pagamos la deuda. El rey la perdonó. Él la pagó. Lo mínimo que el rey le exigía a este siervo era que hiciera lo mismo con los demás. Que tenga misericordia ante sus deudores también. Porque si vosotros no perdonáis vuestras ofensas los unos de los otros, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El pago de la justicia por medio de la misericordia demanda aplicar misericordia para cumplir toda justicia. Lo voy a repetir. El pago de la justicia por medio de la misericordia demanda aplicar misericordia para cumplir toda justicia. Nosotros no fuimos perdonados porque cumplimos con la justicia de Dios, sino porque reconocimos que no podíamos. El Señor imputa en nosotros su justicia, hace a Cristo culpable de nuestros pecados, y cuando nosotros aplicamos la misma de misericordia con los demás, entonces estamos aplicando la justicia de Dios. Fíjense qué bonito. Aquí vemos el complemento de la justicia y la misericordia en un solo hecho. Es importante esto. Miren, vamos a ver la justicia de tres maneras. Primero tenemos la justicia que demanda pago. La justicia de Dios demanda que nosotros cumplamos con la deuda. Es la primera justicia. Tenemos una deuda. O sea, aquí vemos que todos hemos roto la ley, hemos transgredido las leyes del Señor. Cada vez que alguien, escúchenme bien mis hermanos, alguien que no es cristiano, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, cada vez que peca, aunque sea una mentirita blanca, ahí, lo voy a poner aquí porque no veo, hay un libro, Apocalipsis 20 dice, que se escribe su transgresión allí. Ahora, ¿cuántas veces al día pecamos? Hasta con el pensamiento. Si usted se enoja con su hermano, es homicida. Mateo 5. Si usted mira a una mujer o un hombre, en el caso de la mujer, y usted lo codicia en el corazón, ya adulteró. ¿Se dan cuenta lo difícil que es cumplir con la ley del Señor, la justicia? Entonces hemos recibido la misericordia de Dios para aplicar misericordia. Pero los que no han aceptado a Cristo como su único Señor, el día del juicio tendrán los libros abiertos y todo lo que hemos cometido ahí va a aparecer. Para nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro único Salvador y Señor, mis hermanos, el libro de nuestras malas obras está en blanco y nuestro libro de buenas obras está lleno, porque nos van a dar el libro de justicia que Cristo cumplió por la fe, mis hermanos. Fíjense qué bien. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, versículo 13. Ahora, aquí, volviendo a los ejemplos de Lucas 18, cuando vemos la primera porción del capítulo 18 de Lucas, vemos a la viuda y al juez injusto. Aquí vemos oración, esta mujer está orando para que Dios le haga justicia contra su adversario, ¿verdad? Para que le haga justicia. En Efesios 6, ¿verdad? Utilizando un texto de referencia, Efesios 6, verso 14, vamos allá. Efesios capítulo 6, verso 14. Fíjense lo que dice este texto. Dice, estad pues firmes en el camino, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad aquí es la palabra de Dios. Dice, y vestido con la coraza de justicia. Los lomos habla de nuestra cintura, del tronco de nuestro cuerpo, lo que nos mantiene firmes, parados, para poder caminar y avanzar. Una persona que se le ha roto la cadera no puede caminar, o la cintura, vamos a decir. Pero luego dice, y póngase la coraza de justicia. Ahora el texto tiene el contexto del 16, dice para nosotros soportar los dardos de fuego del enemigo, los ataques. Pero el corazón de justicia no solamente detiene, fíjense bien, no solamente detiene que los dardos de Satanás entren, sino que también nos ayuda a que desde nuestro corazón salga justicia.
Jesús en Mateo 15 dice, porque del corazón sale la fornicación, homicidios, los hurtos, los pleitos, etc. Pero una vez hemos sido redimidos en Cristo por la fe, entonces al nosotros permanecer en su palabra, de allí sale justicia. Por eso es que hay que permanecer. Permanecer en su palabra es vivir por fe. Pero ahora, cuando vamos a orar, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Estamos pidiendo casa, carro, cosas materiales? ¿O estamos buscando su reino y su justicia? Fíjense la idea, mis hermanos, ¿dónde vamos con la oración? Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios guardada en nuestro corazón es esa coraza de justicia. Ni entran los dardos de mentira al enemigo, ni tampoco de nuestra boca y nuestros hechos sale injusticia. Por esa razón, vemos el segundo punto, es el que vamos a estar viendo, Lucas 18, desde el versículo 9 al 14, y es la oración del fariseo y el publicano. Ahora, esta oración es por justicia o por autojusticia. Aquí vemos la actitud ante la oración. Miren, Romanos 5.1, solamente se lo voy a leer porque le dije que buscara Lucas 18. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta que esta fe en Cristo nos hace inocentes ante Dios. Ya Dios no nos ve como deudores. Dios no nos ve como aquellos que Él como juez tiene que aplicar pago, juicio y condenación ya, sino misericordia por si me acuerdo de las notas, la misericordia demanda humillación, demanda fe y demanda perdón. Ahora nos mira con los ojos de misericordia, porque ya Cristo cumplió con la justicia. Fíjense qué bonito. Tenemos muy en cuenta aquí la actitud del publicano y la actitud del fariseo. Las dos actitudes del corazón al venir a la oración. Estos dos iban al templo a orar, los dos. Y Jesús le está dando una enseñanza a los que están allí. Pero Jesús está de una manera indirecta, como en segunda persona, se está refiriendo a los fariseos que se creían justos. Escuchen bien. Lucas 18, verso 9. Miren, la actitud de autojusticia demanda. La actitud de reconocer nuestra injusticia ruega. La actitud de autojusticia, es decir, de yo me creo que soy bueno, demanda. Pero la actitud, al reconocer que somos injustos, esa actitud es de ruego. Una demanda y la otra ruega. Por eso muchos cuando van a la oración, si tienen una actitud de autojustos, van donde el Señor a pedir por otras cosas y no por su propia justicia. Es decir, Señor, dame de tu justicia. Lucas 18:9 dice, fíjense cómo comienza Jesús. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, fíjense la actitud. Es decir, cuando se cree uno justo, miramos a los demás como menos, ¿verdad? Yo estoy aquí, pero tú estás aquí abajo. Dice, dijo también esta parábola. Fíjense cómo comienza el 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No pierdan de vista que fueron a orar. Estaban en la oración. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Hablando solo, Dios no lo estaba escuchando. ¿Por qué Dios no escucha muchas veces nuestras oraciones? Por la actitud del corazón. Porque a veces vamos, miren, he tenido muchas veces que recalcar esto. Cuando miramos a las personas en el mundo que viven desenfrenadamente, siempre he enseñado que delante del Señor en condición todos somos iguales. La única diferencia es que hemos creído en aquel que pagó por nosotros. Pero en condición somos iguales. Nuestra actitud nunca debe cambiar de acercarnos a Dios como que Dios a mí sí me oye y al que está en el mundo no oye. Y eso tiene una verdad bíblica, es cierto. Pero me estoy refiriendo a la actitud de que a mí Dios sí me oye y al del mundo no. No, mis hermanos, entiéndase bien, porque aquí el fariseo era uno que era religioso, mientras que el publicano era uno que estaba fuera de lo que es lo religioso, vamos a decir. Pero iba a orar. Dice, puesto en pie el fariseo, oraba consigo mismo de esta manera. Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, pregunta, ¿la justicia de Dios se recibe por todo lo que este fariseo hacía? Ahora, usted quizás diría, no, pastor. Es como si lo estoy viendo, no, pastor. Pero hay muchos cristianos que sí creen, sí actúan así. Creen que porque ofrendan, diezman, sirven, van a la iglesia, creen que por eso es que son justos. Hermanos, si todo lo que hacemos no descansa en la obra redentora de Jesús en la cruz, nosotros estamos jugando a otra cosa que no es a ser cristianos. Hermanos, la justicia que viene de Dios a nuestra vida, el perdón, la aplicación de la justicia hacia el prójimo, no es porque somos buenos, es por la gracia de Cristo en la cruz, lo que hemos recibido, mis hermanos. El verso 13 dice, más el publicano, otra actitud, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿Qué significa golpearse? Miren, por tradición, he visto gente que dice, ay, Dios me libre, y se golpea el pecho, ¿verdad? Pero la palabra aquí que dice, y se golpeaba el pecho, significa que él se estaba humillando y arrepintiendo. Ahora, quiero que noten esto. Golpearse el pecho tiene el sentido de que si este hombre sufría, él lo recibía como algo merecido. Cuando estamos en medio de un dolor y juzgamos a Dios, estamos en la posición del fariseo. Señor, ¿por qué? Demanda. Pero cuando reconocemos que somos injustos, mis hermanos, y sufrimos, decimos, esto es poco para lo que merecemos. Esa es la actitud. El autojusto demanda, el que reconoce su injusticia ruega. Esa es la diferencia en actitud. Fíjense lo que dice el texto, diciendo, Dios, sé propicio, ten misericordia de mí. Pidiendo misericordia y gracia. No estaba diciendo, como el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, soy el mejor, soy justo. Ahora, en la oración, aquí es donde voy a conectar. El publicano recibe la justicia. Ahora vamos a ver aquí lo que produce eso. Miren, aquí vemos que él dice, sé propicio, ten misericordia por tu gracia de mí, que soy pecador. Soy pecador. El fariseo decía, soy justo. El publicano decía, soy pecador. Verso 14. Os digo, dice Jesús, que el publicano, el pecador, descendió a su casa justificado, perdonado, aprobado, exaltado, enaltecido por Dios, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, aquel que se cree bueno, dice, será humillado. Dice, y el que se humilla, el que reconoce que es pobre espiritual, será enaltecido. Ahora, cuando venimos ante la oración, nuestra oración ante Dios, ¿con qué actitud venimos? Señor, soy yo, te habla tu hijo. Miren, van a escuchar gente que dice, no, yo hablo con Dios así de amiguito, de papi, ¿verdad? No, el Señor y yo somos amiguito. Miren, mi abuelo, siempre lo menciono como un ejemplo en mi vida. Fue un hombre que si bromeaba era muy sano, muy noble. Nunca permitió el relajo con él, ni que le faltase respeto. Y nos enseñó a respetarlo, nos enseñó a tener como abuelo, como padre, respeto en cómo nos dirigimos a él y cómo le hablamos. Eso de mi país se dice mi panita, mi amiguito y cositas así, él no lo aceptaba. Si eso es mi abuelo, que era un hombre terrenal, un hombre carne y hueso, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más respeto merece el Señor? Piensa en eso. Porque hay muchos que sí dicen, no, yo hasta le peleo a Dios. Hermanos, no juguemos con el Señor. No juguemos a querer bajar a Dios a nuestra tierra y confundir una relación de amiguitos de manera horizontal con Dios. ¿Saben por qué cuando Jesús enseña la oración comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque Dios no es igual que nosotros. Dios merece ser adorado, glorificado y reverenciado. No confundan eso. No usen terminologías así, mis hermanos, de no, el Señor y yo tenemos confianza. No debemos hacer eso. No estoy siendo religioso, hermanos. Aquí vemos la actitud del publicano
que el fariseo estaba de pie y llegó a su casa, Señor, como que llegó a su casa parado. Pero aunque ponernos de rodillas no es inmediatamente algo espiritual, pero al conocer la grandeza del Señor y su gloria, lo mínimo es postrarnos ante Él, lo mínimo. Ahora bien, nos damos cuenta, mis hermanos, que al terminar esta historia del publicano y el fariseo, aquí hay dos actitudes, porque si nosotros preguntamos, ¿quién envió el coronavirus? Muchos se preguntan, si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente pobre? ¿Sí han escuchado eso, verdad? El sufrimiento y el dolor es por causa de la injusticia de los hombres. La pobreza y la escasez es por causa de la injusticia. Miren, vamos a pensar en un ejemplo. Dicen que la economía va a bajar y va a haber una recesión, etcétera, etcétera. ¿Cuántos bi o miles de millones tienen los ricos de este siglo? Nos damos cuenta, mis hermanos, que podemos salir por la televisión dando un buen mensaje, ¿verdad? Los gobernadores, etcétera, los políticos, diciendo cosas como compasión y todo eso. Pero, ¿cuántos han ofrecido? Miren, nos escandalizamos cuando un deportista, atleta, escuchen bien, le da comida a 1,000 personas. Hermanos, eso es como quitarse un pelito de su brazo a usted. Oh, fulano de tal dio 100 platos de comida a los pobres. Y lo publican. Hermanos, Jesús, cuando la viuda llevó las 2 monedas al arca de la ofrenda, dijo, de cierto os digo que esta dio más porque dio todo. Y todo no siempre es toda la cantidad, sino todo el corazón. Estamos en medio de una pandemia donde el Señor va a mirar el corazón justo y el corazón injusto. Donde el Señor va a mirar como cristianos si estamos compartiendo de lo poco que tenemos con el que no tiene. El Señor está mirando, mis hermanos. Y por esa razón nuestras oraciones no pasan del techo. Porque el Señor está mirando la injusticia de su pueblo. Podemos compartir predicaciones, podemos orar, podemos mandar versículos de la Biblia. Pero si tu vecino se está muriendo, aunque esté contaminado, no tiene que comer, vas a tener que exponer tu vida y llevarle que comer. Aquí es donde la iglesia tiene que ser luz. Porque si vamos a orar, a pedirle, Señor, quítame a mí la enfermedad, o guárdame a mí de la enfermedad, o guarda a mi familia, es una oración egoísta. Pero cuando oramos por la justicia de Dios, la justicia aplica a todos de igual modo. No es nada más con los míos, sino con los que no conozco. No es con mi amigo, hasta con el enemigo. Hermanos, esto es serio. Y usted diría, ¿será, pastor, esto algún juicio de Dios? Le podemos llamar de muchas maneras. Lo que sabemos es que Dios lo ha permitido. Miren, nada está fuera del plan de Dios. Y aunque Dios no envió el virus, Dios le dio paso. Dios le dio paso. ¿Se acuerdan de Job? Satanás le dijo, no puedo tocarlo porque tú le tienes un cerco de protección. ¿Se acuerdan? Dios nos ha tenido en ese cerco por mucho tiempo y hemos jugado con ese cerco de protección. Nos hemos burlado de Dios. Hemos jugado con eso. No hemos sabido guardar en justicia esa protección. Dios abrió ese cerco y ha entrado un virus, hermanos. Y se ha demostrado el corazón. Miren, en el libro de Jueces, voy a leer una serie de versos rapidito, no es para que lo busque usted, solamente escuche y anote. El libro de Jueces se conoce como, por una palabrita que se repite, y va a ver cuál es. Jueces 4 del 1 al 2. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los hendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Jueces 6.1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Jueces 10 del 6 al 8. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron
y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Hermanos, Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. La palabra maldad significa iniquidad, lo cual es contrario a la equidad. La palabra injusticia es lo contrario a justicia. Romanos 1 dice, porque los hombres detienen con injusticia la justicia de Dios. Miren, cuando vamos en oración, ¿qué estamos buscando? ¿Quién envió el coronavirus? Muchos preguntan, ¿quién lo envió? ¿Quién lo creó? ¿O quién lo provocó? No sabemos, hermanos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha permitido. Nos damos cuenta, mis hermanos, el coronavirus, sea juicio de Dios, castigo de Dios, trato de Dios, la mano de Dios, la mano dura de Dios, sea la disciplina de Dios. Hermanos, tenemos que enfrentar esto. Tenemos que enfrentarlo. En oración, fortaleciendo nuestra fe. En Mateo 6, 31 al 34, vamos allá. Vamos sobre el final. ¿Cómo podemos en oración fortalecer nuestra fe? Miren, yo les comparto Segunda de Crónicas 7 del 13 al 15. Pero les intimo a que, para que vean, ¿verdad?, la actitud de Salomón, el capítulo 6. Todo lo que Salomón dijo. Señor, te edificaré esta casa y seremos un pueblo obediente. Y luego el 7 es la contesta. Dice, el Señor se le aparece a Salomón. Y dice, si yo detuviere la lluvia del cielo, esto representa que si no había lluvia en aquellos tiempos de agricultura, hoy obviamente tenemos cúmulo de agua y podemos rociar las tierras para tener alimento, pero en aquel tiempo se dependía de la lluvia. Si no hay lluvia, no había fruto. Si no hay fruto, no hay ni comida, no hay nada. Entonces, el Señor dijo, si yo cerrare los cielos para que no llueva y no haya fruto, y luego dice, si se humillare mi pueblo, por eso vemos que pedir misericordia al Señor, pedirle su justicia, Señor. Venga a nosotros tu reino, que tu gobierno esté en nosotros, en cada uno de nosotros. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? En este texto, el cual hemos estudiado varias veces, nos damos cuenta que estamos más afanados por las cosas materiales que por la justicia de Dios. Cuando estamos en oración, la oración que más pedimos es la de la sanidad física, el alimento y las cosas terrenales. Y echamos a un lado lo que es la justicia que el Señor infunde en nuestro corazón, tanto para estar a cuentas con Él, para que de nosotros salga justicia y para aplicar justicia ante el prójimo, hermanos. Dice, ¿o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre que está en el cielo, nuestro Padre no está en la tierra, está en el cielo, es celestial. Él sabe que tenemos necesidad de todo esto. Él sabe. Entonces aquí dice, mas buscad primeramente el reino, el cual es el gobierno de Dios, su palabra, el ser gobernados por él, hacer su voluntad es buscar el reino. Luego dice, y su justicia, y ahí vemos su perdón, su misericordia y su salvación. Hermanos, es importante esto, y todas estas cosas, necesidad material, serán añadidas. Así que no os afanéis mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No estoy diciendo con esto que nos echemos a un lado. Si tenemos que guardar alimento porque se está anunciando la cuarentena, hay que hacerlo. Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no hagan eso, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es del afán, de la mayoría del miedo que hemos recibido por el coronavirus es por el afán. Estamos afanados por no seguir o proseguir con nuestros quehaceres y nuestro estilo de vida, mis hermanos. En la historia de los dos deudores, el rey condena al siervo por no haber aplicado la misma misericordia que él recibió del rey. Hermanos, ¿cómo usted cree que Dios se siente con la iglesia de hoy? Que la iglesia ha recibido por gracia la salvación, pero nos da vergüenza compartirle al vecino. Nos da vergüenza compartir el evangelio. No nos importamos, a veces cuando estamos en grupo no tomamos en cuenta que nuestro comportamiento desparrama el evangelio, nuestro mal comportamiento. A veces
entramos en conversaciones delante de no creyentes sin ni siquiera poner atención de que lo que estamos hablando no los edifica a ellos. Hermanos, el amor de Cristo, la justicia en nuestro corazón, es para que nosotros también la apliquemos con los demás. En Mateo 18, la última parte de los dos deudores, Mateo 18, 32. Fíjense lo que dice, hermanos. Es importante esto porque cuando vayamos en oración, Primera de Juan dice claramente que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Pero si como cristianos no estamos viviendo en la justicia de Cristo, el cual es aplicar en este tiempo aún más, presentar a Cristo como único Salvador, amar al prójimo, no importa que nos haya ofendido, darle comida al que necesite, no importa que sea un delincuente de la calle, no importa, tenemos que presentar esta justicia de parte de Dios. Si usted se pregunta, la justicia que el Señor le ofreció, le imputó en su corazón por medio a Cristo, piense bien, mis hermanos, ¿usted la recibió porque usted era bueno? Porque somos muy rápidos en decir, ¿cómo le voy a dar yo mi dinero a ese? ¿Cómo le voy a dar, verdad, que se vaya a trabajar? Y sí, hay mucha gente joven que deben estar trabajando, pero me refiero en el momento de ser justos ante los demás, de mostrar la justicia de Cristo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, hemos venido viendo que la viuda le estaba pidiendo justicia al Señor. Luego vimos que el fariseo y el publicano, uno fue para darle gracias a Dios, entre comillas, por su autojusticia, pero el publicano fue buscando de la justicia de Dios. En el momento que él recibe la justificación de sus pecados, de sus hombros se quita un peso. Ya no hay condenación. Ahora él puede, por ese perdón, ir a aplicar esa misma justicia. Saliendo de la oración, fortaleció su fe. Porque él fue perdonado, él perdonará a otros y le va a hablar de ese Dios perdonador. En ese tiempo estamos. Mateo 18, 32 dice, entonces llamándole su Señor le dijo, ¿qué pasó aquí? El contexto es que este siervo que recibe el perdón por misericordia de su rey, se encuentra con uno que le debe a él y no aplicó misericordia. Anteriormente dijimos que la justicia demanda pago, juicio y condenación. La misericordia demanda perdón, humillación y fe. Este hombre no aplicó según recibió de su rey, porque uno le debía a él 100 denarios, el cual sí se lo podía pagar, y no tuvo misericordia. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se aplicará al que no sea misericordioso con su prójimo. Aquí lo vemos. Dice, llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, siervo injusto, siervo inicuo, toda aquella deuda te perdoné. Fíjense, no dice porque me pagaste, sino porque me rogaste. ¿Qué le pidió este siervo en ruego y oración a su rey? Le pidió que le tuviera paciencia, pero recibió perdón. Le pidió su justicia. El 33 dice, no debías, es una deuda. Es un deber del cristiano aplicar lo mismo que Cristo nos aplicó a nosotros. En esto conocerá el mundo que son míos, en cómo se aman. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo, aquí hablando Dios, tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado. Aquí, ¿se acuerdan cuando le explicaba que el rey fue movido a misericordia? Él absorbió la justicia, pero ahora tiene que volver a reaplicar una sentencia y va a remover su misericordia y va a aplicar nada más su justicia, la cual demanda pago, juicio y condenación. Dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto se refiere al pecado. Es una historia referente al pecado. Así como sucedió en esta historia, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos o a su hermano prójimo, incluyendo enemigos, sus ofensas. ¿Cómo definimos la injusticia según la palabra de Dios?
La injusticia es no rogar y orar a Dios por justicia. No aplicar con el prójimo la justicia de Dios, el cual es la misericordia. No predicar el evangelio. No perdonar toda ofensa. No confiar en Cristo como justo y la justicia que viene de Él. Entonces nos damos cuenta de un punto importante, mis hermanos. Es importante esto que les voy a decir para concluir. En las tres partes de la justicia, les comentaba que hay tres maneras de ver la justicia. Encontramos primero la justicia que Dios demanda del hombre, hacia arriba. Luego vemos la justicia que recibimos por la fe en Cristo. Y luego vemos la justicia por fe, la cual demanda misericordia horizontal. Dios me demanda pago por mis pecados. Señor, no puedo, le rogamos, no puedo, Señor. Señor, envía a su Hijo, yo recibo misericordia, Cristo recibe condenación, y esa justicia que Dios me da, no solamente me pone en paz con Dios, sino que me demanda estar en paz con los demás. Bienaventurados los pacificadores. Aquí, hermanos, es donde voy a terminar con este punto. La fe es el poder de Dios que nos permite vencer. Primera de Juan 5 dice, y por medio de la fe vencieron al mundo. Cristo dice, no ten paz, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo. Pero Primera de Juan dice que nosotros vencemos al mundo, entiéndase todo lo que pasa en este mundo, por la fe. Entonces, la fe viene por el oír, pero la fe se manifiesta por el obedecer. La fe viene por el oír y se manifiesta por el obedecer. La fe que se escucha, es decir, escuchar la palabra sin obediencia, es fe muerta. Podemos decir es palabra muerta. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ¿verdad? Aunque al principio no la vamos a hacer perfecta, pero la ponemos en práctica, entonces veremos cómo Dios nos va a llenar el corazón de paz, aún en frente de la muerte. Miren, como hemos estudiado ya, no sabemos a cuál de nosotros nos va a agarrar el coronavirus, si es que, ¿verdad?, nos agarra. Y si nos agarra, tampoco sabemos si sobreviviremos. No sabemos si nos queda mucho o poco tiempo. El día de mañana no está prometido. Solamente el día de hoy Dios nos permite estar aquí. Este podría ser mi último mensaje. Quiera Dios que me permita seguir predicando. Pero debemos encontrar esa paz, mis hermanos. Esa tranquilidad de que el Señor está del otro lado esperándonos. Entonces yo no estoy, repito, no es un tema pesimista de prepárate para morir. Pero a la vez sí. El Evangelio vino para prepararnos para el día de la muerte. Porque el Señor les dice, no se turbe vuestros corazones, porque en la casa de mi Padre muchas moradas. No moradas así como este lápiz. Eso es morado, ¿verdad? No. Morada es el lugar de nuestra morada, nuestro hogar eterno, donde vamos a pasar el resto del tiempo. Romanos 8 dice que esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos del Señor en Cristo. Miren, yo sé que para los que están a lo mejor aterrorizados o los que ya tienen el virus, no es fácil. Cuando hablamos de tener paz, no estamos diciendo que es algo a ignorar o no estamos menospreciando su dolor. Estamos con ustedes, estamos orando para que Dios les dé fortaleza. Pero hoy hemos visto que la fortaleza en la oración, para que el Señor fortalezca nuestra fe, para que el Señor nos llene de su justicia. Acuérdense, mis hermanos, si esto es un juicio de Dios, usted sabe y yo también que lo merecemos. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, de abortos, de crímenes, de robos, engaños, manipulaciones, adulterios, fornicaciones. Estamos llenos. Tenemos una televisión sumamente pornográfica. Todos los anuncios son pornográficos en su mayoría, por no decir todos. Vivimos en Sodoma y Gomorra moderna. Y si esto es la mano dura del Señor, mis hermanos, entonces es tiempo de rogar como Nínive rogó, para que el Señor detenga su ira. Miren, es tiempo ahora de aplicar lo que hemos aprendido. Es tiempo de poner en práctica lo que nos han enseñado. Y estamos en un buen terreno. Podemos hacer muchos bienes, o mucho bien, puedo decir, desde nuestros hogares.
Si usted no puede salir y no tiene cómo compartir, ya sea dinero, comida o con sus manos, usted tiene un rincón en su casa, una esquinita, para clamar a Dios. Día y noche clamar a Él. Unámonos en oración como iglesia. Confiemos en que el Señor nos va a sacar de esto. Y si no, sepas, oh Rey, no nos postraremos ante ningún anticristo. Quiero orar, como siempre lo hago antes de terminar, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen miedo, por aquellos que están en incertidumbre. Y quiero orar por aquellos que nos sintonizan, que no conocen de Cristo. Conocen su nombre porque lo han escuchado, pero no tienen una relación con Él en lo íntimo y personal. Vamos a orar juntos. ¿Qué les parece si usted cierra sus ojos allí y me acompañan en oración? Padre, gracias, Señor. Tu palabra, mi Dios, ha sido predicada y enseñada en esta noche. Y sabemos que yo, de manera limitada, nada más he expresado lo que tú me has dado. Sabemos que ahora, Señor, esta información va a los corazones y dependiendo de la respuesta de cada uno de nosotros, hará su efecto, Señor, a su debido tiempo. Yo te pido, Señor, por aquellos que están enfermos. Yo te pido por aquellos que a lo mejor han sido infectados por este virus. Yo te pido por aquellos que tienen miedo o incertidumbre, que los arropa el miedo, Señor. Que las noticias han sembrado en sus corazones más desesperanza que la esperanza que encontramos en Cristo. Que tú fortalezcas su fe, Señor. Te pido por ellos en esta noche, Señor. Que tú, Señor, puedas manifestarte como único Señor en sus vidas, mi Dios. Que si ellos hacen un compromiso, no sea como dice tu palabra, mi Dios. Que muchos se arrepintieron, pero luego lisonjeaban. Solamente decían eso para que el Señor los sacara de la aflicción. Y en el momento que venía la paz, se olvidaban del Señor otra vez. Que no sea así en este momento, Señor. Sino que podamos, desde aquí en adelante, detengas este virus tú o no, Señor. Caminemos en justicia. Así como la viuda pedía, Señor, justicia contra nuestro adversario, Señor, danos tu justicia. Así como Mateo nos dice que busquemos tu reino, tu gobierno y tu justicia, porque todo lo demás será añadido. Así como vino el publicano humillado ante ti y fue justificado. Así te pedimos, Señor. No nos queremos ir en esta noche como el joven rico que no fue justificado porque su justicia la encontraba en sus obras y en sus posesiones. Ayúdanos, Señor. Mira a aquellos que nos sintonizan en este momento que no te conocen. Aquellos que no te conocen y no han dado su vida, a lo mejor le han predicado, Señor, a lo mejor le han hablado de Cristo, a lo mejor aún van a la iglesia, pero no te conocen, Señor, solamente han escuchado de ti, no tienen una relación íntima contigo, Señor, no están seguros en su salvación porque su corazón está lleno de miedo, y sabemos que tu palabra dice en primera de Juan 4, que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es Cristo. Cuando tenemos a Cristo, lo podemos perder todo. Y si lo podemos perder todo, ¿qué más nos puede asustar? Porque lo tenemos a Él. La palabra dice que ni la vida, ni la muerte, ni la espada, ni tribulación, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Cristo. Al entender eso, sabemos que tenemos paz, Señor, aunque perdamos todo. Solo te pedimos que nos des la fuerza, que nos fortalezca la fe para vencer, Señor. Y danos la guía, Señor, de tu Espíritu para saber qué hacer. Danos sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Les amamos mucho. Un saludo de parte de mi esposa y de su servidor. Y mi suegra también que vive acá con nosotros. Y le mandamos muchos saludos. Sigan orando por nosotros también. Y que el Señor nos ayude en este tiempo. Buenas noches y que el Señor les siga bendiciendo.